Tenemos algo bastante particular, vamos a hablar de los cask strength. Cuando nosotros hablamos de un cask strength, estamos hablando de un whisky que es directo de una barrica. Estas botellas que tanto nos agradan. Eso es lo que nos gustan a nosotros. Exactamente. ¿Qué diferencia tienen estos cask strength con las otras expresiones de estos whiskies de Malta, de estos single malts? Nosotros cuando hablamos de un single malt estamos hablando de un whisky de una única destilería producido solamente con cebada malteada, pero sabemos que podemos encontrarnos con un montón de barricas que componen ese whisky. Obviamente no todos los whiskies salen de una única barrica, entonces se van mezclando, se va buscando un equilibrio. Se hacen mezclas, por ejemplo, de whiskies que estuvieron en barricas que contuvieron Bourbon, otros que contuvieron Jerez. Después esos whiskies se casan, ¿sí? Y van a otra barrica nueva y de esta forma se van creando los diferentes tipos de single malt que hay. Pero básicamente hoy nos vamos a enfocar en este tipo de single malt y vamos a hablar de whiskies que no tienen generalmente demasiada filtración. Generalmente nos vamos a encontrar con una etiqueta que dice Unchill Filtered o Non-Chill Filtered, que es una expresión que se utiliza cuando no son filtrados en frío. O sea que hay un montón de compuestos que van a quedar cuando salen de la barrica, así como salieron de la barrica, van acá dentro de esta botella. Los que toman el whisky con hielo o con agua, ¿sí? Y el whisky no está filtrado en frío, se van a dar cuenta de que cuando le agregan unas gotitas de agua, el whisky se enturbia. Exacto. Eso que se enturbia son esas pequeñas micelas que se encuentran en el whisky, que con el cambio de temperatura lo que hacen es juntarse. Y algunos quedan como un té con leche, ¿no? Sí, otros nada más se enturbian un poquitito. No sé si está muy comprobado el tema, si realmente ganan en aromas o en sabor. Puede haber ahí una pequeña discusión, pero muchas destilerías prefieren filtrarlo, ¿sí? Para que no haya ese cambio de color, y muchas otras prefieren dejarlo al natural. En mi caso me gusta muchísimo más. Exacto. Que no estén filtrados. Me encanta cómo va cambiando. Sí, en realidad hay todo como una controversia con el tema ese de no filtrarlo y que queden, por ejemplo, pedacitos de la barrica adentro de la botella. Nosotros hemos tenido la posibilidad de que el último viaje que hiciste vos a la Whisky Show de Londres, recuerdo que trajiste unas cuantas expresiones. Sí. No, pero el último viaje a Estados Unidos había traído también los Blackaders. Sí. Los Blackaders se lo agregan a la botella, le agregan una porción. Sacan todo. Le agregan una porción y todos los Blackaders tienen en el fondo de barrica. El cask strength es un whisky que no tiene, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un whisky tenemos que rebajarlo por una cuestión de leyes, podríamos decir. Hay algunos países en donde lo máximo, por ejemplo en nuestro país, lo máximo que podemos importar es una bebida que tenga 54 grados de volumen de alcohol. Y acá estamos hablando de expresiones con 60, 57, 59.9 grados de alcohol. Es muchísimo. Y uno dice, qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de tomar con tanta cantidad de alcohol. Y no es que uno busca la necesidad de embriagarse. La idea de tomar este tipo de whiskies es, según lo que analizamos nosotros, ¿no? Punto número 1, tratar de encontrar la expresión máxima de cuando el spirit, o sea, el destilado, cuando fue sacado del alambique y fue trasladado a la barrica, evolucionó y acá está el resultado final, sin el agregado del agua. El agua, como contamos en otras ocasiones, muchas veces diluye partículas de aroma y de sabor. Entonces, al tener nosotros estas expresiones con tanta graduación alcohólica, podemos empezar a analizarlo de otra forma. Muchas veces nos preguntan, ¿tan temprano toman whisky o no? Desayunamos con whisky prácticamente en Escocia, pero es justamente para tener todos los sentidos bien en alerta, bien limpitos, y se hace de la siguiente forma. Agarramos una copa, a esa copa le vamos a poner 50% de whisky, 50% de agua. La segunda copa, con el mismo whisky, va a tener 70% de whisky, 30% de agua. Y por último,
el whisky en su máxima expresión. ¿Qué quiere decir? Yo voy tapando esas partículas de sabor que son tan importantes, que quiero que estén en el whisky, pero las voy a ir tapando porque son tan fuertes que me van a tapar otras capas de sabor que yo voy a poder encontrar. Entonces, agrego agua, tomo el 50%, lo voy a encontrar, o sea, voy a encontrar todos esos compuestos que no son solubles en agua, todos esos compuestos que permanecen y que me dan mucha duración en el final de boca. Después voy a hacerlo de una manera un poco más, con una expresión un poco más arriba de alcohol, y vamos a encontrar otras capas nuevas de sabor. Y por último, con el 60% de alcohol, como me dice esta etiqueta, por ejemplo. Entonces yo de a poquito fui analizando las capas de sabor. Y por último, entendí por qué es un cask strength y no lo rebajamos a lo que se rebajan la mayoría de los whiskies, por ley obviamente, y porque hay algunos países en donde prefieren esas expresiones a 40 grados porque es como que esos últimos compuestos de los que estamos hablando pican mucho en boca, en algunos casos son agresivos, no es el caso de ninguno de estos tres whiskies. Sí, no hay que confundir la cantidad de alcohol con que va a ser más alcohólico, al contrario. No son más fuertes, lo que son más intensos, pero más intensos en sabor. Exacto. Por experiencia, ¿sí? Viendo personas que se empiezan a acercar y empiezan a meterse en este mundo del single malt, lo que va pasando es que la gente cada vez quiere tomar con más graduación alcohólica, no buscando el alcohol en sí, sino que buscando más sabores. Obviamente, como lo que acaba de explicar Verónica, cuanto más agua tiene, más sabores vamos a esconder, ¿sí? Cuanto menos agua tiene, el sabor va a estar mucho más a piel. Sí, por eso siempre que hablamos en las catas de inicio, la gente que recién se está acercando al whisky, nosotros siempre decimos que lo importante es no sacar todos esos compuestos y taparlos, etc. Sí agregarle un poco de agua para bajar la graduación alcohólica, para que esos compuestos que son los más invasivos en nariz y en boca vayan desapareciendo y que de a poco vayan bajando, vayan sacando esa cantidad de agua que le van agregando. Entonces lo van descubriendo por etapas y por capas a los whiskies. Obviamente una persona que recién está ingresando en descubrir aromas y sabores del whisky no le vamos a dar nunca ni un cask strength, ni tampoco le vamos a dar un whisky de Islay, por ejemplo, que es una región que tiene whiskies demasiado intensos, porque lo estaríamos alejando, lo estaríamos echando sin darle la bienvenida, pobre. Bueno, a ver, pregunta. ¿Cuál de los tres te gusta más y por qué? Bueno, yo tengo así como el corazón así como con Glenfarclas. Con Glenfarclas. Lo que pasa es que tenemos, en realidad nosotros porque tenemos esa cuestión de amistad y esa cuestión como de encariñarnos con la gente con la que compartimos. De los tres, el que a la gente más le gusta es el Abunet. A mí en particular este Tomating me parece una genialidad. ¿Sí? Tiene una combinación de barricas de roble americano con roble europeo. Tiene esa parte salina al final, ¿sí? Bien de esa zona. Me parece realmente tremendo single malt. Sí, en realidad cada whisky, como decimos siempre, está creado para una ocasión, para un horario, para un día y para algo en particular, o algo que vamos a comer, o para diferentes momentos y situaciones. Ahora, si vos, por ejemplo, me preguntas un whisky que yo puedo tomar a menudo y que voy a darme cuenta porque tiene su característica muy particular, que tomo generalmente, va a ser el Aberlour. Ahora, si vos me preguntás a mí en cuanto a complejidad del whisky, y sí, ahí te voy a decir Glenfarclas. Una de las cosas que estamos viendo bastante a menudo, que el tomador de blend, por ejemplo, el que es fanático del blend, le gusta mucho el blend, es fanático de una marca. ¿Sí? Por ejemplo, tomo tal marca de blend, siempre la misma. El tomador de single malt, ¿sí? Está buscando continuamente diferentes tipos de sabores. Es pero muy difícil que repita nuevamente el mismo whisky, ¿sí? Sino que empieza capaz por un whisky bastante suave, liviano, y termina, por ejemplo, con un ahumado. ¿Sí? Es esa búsqueda de sabores que siempre hablamos, esa búsqueda de sensaciones diferentes que
los single malt nos pueden dar. Bueno, acá nosotros siempre hablamos de las grandes diferencias que hay. Este whisky, por ejemplo, dentro de lo que es la gama de los cask strength, es uno de los más amables porque terminan siendo más untuosos, mucho más mantecosos, tiene un final muy avainillado y es uno de los más amables al paladar dentro, digamos, de lo que son esta categoría de whiskies con tanta graduación alcohólica. Después, por ejemplo, tenemos este whisky, como decías vos, algo tiene picante, un dejo más especiado, nos vamos a encontrar con un whisky que también es muy complejo, pero que empieza de una manera, no tiene un sabor, nosotros hablamos, siempre escuchamos que dice, tiene un sabor redondo. En el whisky no decimos redondo, decimos que empieza de una forma, es como un ciclo que se cumple, un sabor cíclico. Empieza de una forma, se desarrolla, evoluciona y termina de la misma forma que entró. Bueno, acá te vas a encontrar con todo lo contrario. Acá sí tenemos un sabor cíclico, acá nos vamos a encontrar con un whisky que empieza dulce, se va desarrollando cada vez con más intensidad y termina con ese dejo picante, que es esa característica que tiene Tomatin. Y acá nos vamos a encontrar con un whisky que es, para mí es perfecto. Empieza de una forma, se desarrolla. Realmente las barricas de roble europeo que maneja Glenfarclas son muy, pero muy buenas. Sí, Glenfarclas también tiene la característica de que es una de las poquísimas destilerías que sigue siendo manejada por la familia que la creó. Quinta generación creo que es. Sexta. Sexta. Sí, está el muro de la muerte, ahí como dicen ellos, es un muro en donde están todos los cuadros de la gente de la familia que fue pasando y ellos dicen, no, prefiero no estar nunca en ese muro, y claro, porque ellos nunca vendieron su compañía a una compañía multinacional, sino que fueron pasando de generación en generación y hoy por hoy sigue estando la familia Grant, que no son los mismos. Es más, el dueño vive Glenlivet a 1 kilómetro dentro del mismo complejo de la destilería y vive el dueño, vive el gerente. Exacto, es como un complejo en donde la gente, digamos, que maneja la destilería están siempre ahí, porque obviamente una destilería es un trabajo de tiempo completo, no es que voy a unas horas y después me vuelvo a mi casa y ya está. Realmente tuve la suerte de ir a Glenfarclas, estar con ellos por intermedio de nuestro gran amigo Ishai Kleiman. Realmente es una destilería que se sigue manejando como una familia. Los empleados, absolutamente todo. Y tienen un manejo espectacular y realmente hacen productos excelentes. Exacto. Juegan muchísimo con los usos de barrica, ¿sí? Muchísimo, que les da una complejidad extra al whisky. Sí, un día vamos a hacer un programa especial de Glenfarclas. Sí. Es una destilería que queremos mucho y además toda la historia que tiene. Podríamos estar capítulos. Si se meten un capítulos. poquito en las redes sociales de Whisky en Buenos Aires o en Hernán Padi Padial de Facebook, se van un poquito para atrás, van a ver muchos videos y cosas de Glenfarclas porque estuvimos tomando whisky directamente de barricas de 50 y pico de años. Una destilería espectacular. Lo último consejo para el que ya toma whisky, está acostumbrado y quiere empezar a incursionar sobre esto, obviamente que unas gotitas de agua siempre vienen bien, y si no, juntar un poquito de saliva, sobre todo en el primer y el segundo trago, también nos van a alivianar muchísimo y nos va a empezar a preparar para lo que yo llamo una bomba de sabor. Exactamente. Chin chin. Salud Salud a todos. y hasta el próximo capítulo. Sos puro pata. Sí, boludo. Bueno, Parezco un anime. Me comparaban con la Sailor Moon cuando era chica. No sé cuál es. Sí, ¡Soy Sailor Moon! ¡Te castigaré en el nombre de la luna! ¡Ay, qué horror! Yo quería ser como Heidi, que era cortita. ¿Está bien ahí? Ahora, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ay, que no le te roto el cable. Tengo juanetes porque era bailarina cuando era chiquita, pero después mi mamá me dijo que me portaba mal y me echaron. Pero no estás grabando. Sí, te lo Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a charlar un tardes, poquito. buenos días. Hola. Good afternoon. Te salió medio hasta el próximo capítulo.
una Qué bien que te sonó, ¿eh? cask Strength. 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 Me encanta, porque me encanta pronunciarlo, porque me encanta.